Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener un momento de oración antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy. Así que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, por el día que nos has dado, porque nos permites, Padre, el día de hoy, dedicar este tiempo para meditar en tu palabra, Padre. Te pido que estés con nosotros, Padre, que tú actúes en nuestras vidas, nos ayudes en nuestras necesidades, que tú ayudes en nuestras aflicciones también, Padre, que nos guíes a tomar siempre decisiones que honren y glorifiquen tu nombre, Padre. Te pido por mis hermanos que están siendo afectados en su trabajo por causa de la contingencia, Padre, tú estés con ellos. Tú les ayudes, Padre, a salir adelante, Padre, proveas para que ellos puedan continuar con sus labores, Padre, y así también cumplir con sus responsabilidades, Padre. Te pido, Padre, que nos guíes en todo momento, Padre, para poder guiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos y poder levantar generaciones que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, te pido para aquellos que se encuentran delicados de salud, Padre, para que tú estés trabajando en sus cuerpos, tú les dotes de salud, Padre, y fortaleza, y que también puedan levantarse y gozarse, Padre, con las maravillas que tú has hecho en sus vidas. Padre, te pido que estés con nosotros en este momento, que nos disponemos a meditar en tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Estamos entrando ya en el capítulo 7 y vamos a estar viendo hoy los versos del 1 al 9. Dice el primer verso: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Vemos que el Señor Jesucristo en el escenario que se encuentra en Galilea. Ya tiene aproximadamente 6 meses estando en Galilea, entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Lleva un espacio de tiempo aproximadamente de 6 meses, en cuya actividad se ha estado moviendo de un lugar a otro, llevando el Evangelio, sanando a los enfermos, como ya hemos visto. En diversas ocasiones hemos visto también que hay cierta confrontación con los líderes judíos. Y aquí empieza este capítulo 7 indicándonos en primer lugar la zona en que está. Está aún en Galilea. Y luego también nos indica que hay unas fiestas. Y nos indica que los judíos siguen en su intención de acabar con la vida de Jesús. Esos 3 aspectos podemos encontrar en sus primeros versos. Siempre hubo esa oposición, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Satanás ha logrado influir en la vida de estos líderes religiosos y los ha llevado a atacar al Cristo y les ha cegado el entendimiento. Por tal motivo no pueden reconocer a Jesús como el Cristo y buscan acabar con su vida. Pero como vamos a ver ahora en este pasaje, no solamente los líderes judíos están en contra de Jesús, sino que también sus hermanos no creen en él. Y es que se espera que la familia, que es el entorno más cercano, pudieran haber visto las señales, milagros, como vemos en el caso de la fiesta, en los primeros capítulos, cuando el Señor convierte el agua en vino. Podemos ver que Él se manifiesta y su familia que estaba ahí presente, como hemos tratado ya en su debido momento, vio esos milagros, y ese milagro fue enfocado para que sus discípulos crean en Él. Pero los hermanos aún no creían en Él. Dice el pasaje: entonces después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Usted puede encontrar más sobre esta fiesta en Levítico 23, 34 y Deuteronomio 16, 13. Son fiestas tradicionales en el pueblo judío. Y era el momento de estas fiestas solemnes de importancia para el pueblo. Y sus hermanos, dice el verso 3, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, sus hermanos,
Algunas veces, algunas personas que creen que Jesús fue el hijo único, dicen que aquí se refiere a parientes, pero nosotros podemos encontrar en las escrituras que esto no es viable, no es cierto. Podemos ir, por ejemplo, a Mateo, si usted me acompaña, en el capítulo 1, versos 25. Podemos leer de la siguiente manera, Mateo 1, verso 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Podemos leer desde 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí podemos ver una clara indicación de que no se había consumado el matrimonio con las relaciones sexuales hasta que Jesús nació. Luego del nacimiento de Jesús, dice la Biblia, o queda entre líneas, que José conoció a María. Y cuando hablamos de conocer, sabemos que es una figura de lenguaje que hace referencia al acto sexual. Entonces no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació Jesús, que fue el primogénito. Luego de esto, entonces, se entiende que tuvieron una relación normal con un matrimonio y pues engendraron hijos. Nosotros podemos ir también al libro de Marcos, capítulo 6, versos 2 y 3, y podemos leer de la siguiente manera. Capítulos 6, versos 2 y 3. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos ha hecho? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos que Jesús, o la familia de Jesús, es una familia normal, común. Jesús se encuentra también relacionado con el oficio de carpintería. Ahí indica claramente, no es este el carpintero. Como era común, el padre enseñaba al hijo su oficio, y el hijo pues iba desarrollando este oficio. Más adelante, cuando el padre moría, pues el hijo quedaba al frente del taller, en este caso de carpintería. Entonces Jesús es conocido como un carpintero en la ciudad. Es fácil de identificar, todos sus vecinos lo conocen, identifican quiénes son sus hermanos, y entre sus hermanos entonces está Jacob, José, Judas y Simón. Y también tenía hermanas. Entonces es una familia grande, una familia típica de la época, y Jesús era el mayor. Así que estos pasajes son algunos de los que aparecen en el Nuevo Testamento, indicándonos cómo estaba conformada la familia de Jesús, el núcleo familiar donde Jesús se desenvolvía. Entre este núcleo entonces habían hermanos varones. Aquí no se está refiriendo a parientes, sino hermanos sanguíneos. Relación entre María y José. Verso 3, regresamos donde estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, sus discípulos están viendo las obras del Señor Jesús. ¿A qué discípulos se refiere? A los discípulos que estaban en Judea. ¿Se acuerdan que hemos visto en la clase anterior que un gran número de discípulos seguían a Jesús? Pero estos discípulos no estaban 100% interesados en el mensaje de Jesús, sino que muchos de estos seguían a Jesús por las obras que Jesús hacía. Muchos seguían a Jesús porque Jesús les proveía de algún alimento. Entonces veían algún beneficio solamente material en la persona de Jesús. Lo reconocían como un gran maestro y como alguien que había venido de parte de Dios, y por eso hacía tales señales, milagros,
cosas que alguien que no está con Dios, o mejor dicho, alguien que Dios no está con él, no lo pudiese hacer. Esas cosas la alcanzaban a comprender, pero muchos de esos discípulos no creían que él fuera el Mesías, no veían en Jesús al Hijo, no creían que sea de la misma consistencia, de la misma calidad que el Padre. Entonces, esta situación se está dando, y le dice, ve con los judíos, ahí donde tienes un grupo de seguidores, para que ellos también vean lo que estás haciendo, los milagros que estás realizando. Ahora una pregunta, ¿esto cambiaría la situación si él sube a Judea? A veces nosotros tenemos una mentalidad diferente a la que Dios tiene. A veces nosotros queremos acelerar los tiempos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. ¿Cuántos de nosotros no estamos desesperados ahorita por la situación que vivimos y decimos, Señor, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué nos tocó a nosotros vivir esto? ¿Por qué a nosotros nos tocó la responsabilidad de atravesar una pandemia? ¿Por qué esta situación de extrema limpieza, una limpieza hasta pareciera obsesiva, ya llega a cansarnos porque no estamos acostumbrados a estar lavando todas las cosas que recibimos del súper, no estamos acostumbrados a estarnos limpiando la suela de los pies antes de entrar a la casa, y muchas cosas que no es costumbre nuestra, pero que hemos tenido que ir adquiriendo por lo que estamos. Y nos desesperamos, decimos, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Algunas personas dicen querer regresar a los templos y dicen, queremos que otra vez los cultos vuelvan a la normalidad. Y algunos están desesperados. Y así solemos desesperarnos por las cosas, porque nosotros estamos limitados en cuestión de tiempo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Nosotros solamente estamos viendo este momento y lo que quedó atrás. No podemos ver hacia adelante, estamos limitados. Nuestros ojos están muy limitados. Y esto nos lleva a caer en la desesperación. Los hermanos de Jesús, con una visibilidad limitada, porque el único que es descendiente de Dios es Jesús, el único que es Dios encarnado es Jesús, los otros son normales. Entonces ellos están viendo solamente el momento y tienen una perspectiva muy humana. Dice el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si tú dices ser el Cristo, si tú haces milagros, si tú sanas al enfermo, si tú le devuelves la vista a los ciegos y tú tienes la autoridad, como ya se ha mencionado, de perdonar pecados, entonces manifiéstate. Alguien así necesita el mundo. Alguien que pueda proveer del alimento, del pan, como en el caso de la alimentación de los 5,000. Alguien que tenga esta capacidad de un poder extrahumano, un poder místico, que pueda ayudar a las necesidades del pueblo. Todos estaríamos encantados con un gobernador que pueda proveernos de alimento diario. Esto es algo que tienes que darlo a conocer. Si tú estás haciendo esas cosas y si tú quieres atraer gente, lo más lógico es que tú te pares en una zona visible y que todo el mundo te vea. Y si ahorita son las fiestas del tabernáculo, donde hay gente que viene migrando de todas partes para estar en esta festividad, prosélitos y personas judías de nacimiento, hay gente de todas partes, es momento en que tú te manifiestes. Lo más lógico es que tú aproveches esto para hacerte publicidad. Y ese es el pensamiento que tenemos cada uno de nosotros. Pero los tiempos para Dios a veces no son los tiempos que nosotros tenemos establecidos. Y vemos aquí también que Jesús, como Dios, tiene el dominio del tiempo. Él sabe cuál es el momento preciso. Entonces aquellos que no creen que Jesús sea Dios, aquí se ven con un problema. Él, siendo Dios, puede conocer todos los tiempos. Dice el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces nosotros pudiésemos creer, como decíamos al inicio, que el primer círculo de relación que tiene Jesús, que son sus hermanos carnales, creyeran en Él. Pero la realidad es que a pesar que habían visto
no creían. Ellos están en un punto diferente al que nosotros estamos viviendo como seres humanos. En el tiempo en que estamos en el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia. Y entonces en nuestro periodo de tiempo, en la dispensación que vivimos, el Espíritu Santo labora de una forma diferente a la que laboraba en la dispensación pasada. Así que ellos aún tienen una influencia mayor de parte de Satanás. No pueden distinguir las cosas a pesar de que Jesús está haciendo cosas sobrenaturales. Entonces nosotros podríamos preguntarnos a veces, ¿cómo es posible que la gente que es alimentado por el pan, cuando vieron la multiplicación del pan y de los peces, cómo es posible que no crean en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que ellos no se den cuenta que están ante una persona completamente diferente? Bueno, esto se explica sencillo. El Espíritu Santo está laborando de una forma diferente. Ellos están actuando con su razón solamente. En la actualidad, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. Ese Espíritu Santo viene cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos después de su resurrección. No era posible que venga antes. Entonces, cuando Él cumple su misión y derrota a Satanás, cuando en la cruz dice consumado es, cumple su misión. A la hora de la resurrección, asegura nuestra resurrección. En ese momento, recuerden que el pueblo de creyentes, los discípulos, fueron al aposento alto a esperar la llegada de ese Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces sí hace una manifestación completamente visible que atrae a muchísima gente, y la labor del Espíritu Santo desde ese momento es diferente, es como la que estamos viviendo nosotros en la actualidad. De tal forma que los hermanos de Jesús no han comprendido, no pueden ver, están cegados, no se dan cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 6, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En los versos 6 y en el verso 8 vemos la palabra tiempo. A partir de ese momento, la palabra tiempo, hablando de cronos, el espacio contado por las horas, el tiempo es importante, y el tiempo es algo que nosotros no logramos dominar como seres humanos. Hay una diferenciación, dice mi tiempo y tu tiempo. El tiempo de Dios está en completo control. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos el control de las cosas? Nos sentimos seguros. Pero cuando algo se sale de nuestro control, entonces nos desesperamos y actuamos a veces de una forma muy agitada, muy desesperada, muy improvisada. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Dios tiene el control del tiempo. El tiempo está en sus manos. Es más, el tiempo no le afecta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado al tiempo. Dios está libre del espacio del tiempo. El tiempo se creó para nosotros, y lo vemos en el Génesis. Al principio del Génesis, capítulo 1, cuando vemos la creación, vemos que Dios lo primero que hace es establecer el día y la noche, poniendo dos lumbreras. Y de esa forma hace una distinción entre un día de 24 horas. Y las personas entonces pueden entender el relato de la creación gracias a que Dios creó el tiempo. Así que el tiempo es a razón de nosotros, pero el único que tiene el dominio del tiempo es Dios. De resto, todos estamos limitados en cuestión de tiempo. Así que mi tiempo aún no ha llegado. El Dios que controla los tiempos sabe cuál es el momento en que va a actuar. No va a actuar fuera de tiempo, no va a actuar antes ni después, va a actuar justo en el tiempo. Jesús, dice la Biblia, que llegó cuando era el tiempo, no antes. Cumplido el tiempo, entonces nació el Hijo. Igual con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, muchas personas
que son dados al asunto de la profecía, se pone a investigar en qué tiempo. Y muchísimas personas al cabo del tiempo han fallado en sus pronósticos, porque no está dado al hombre conocer cuál es el día y la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. Algunos ahorita en medio de la pandemia dicen: hermanos, prepárense porque el Señor está cerca. Hermanos, debemos prepararnos siempre. Desde que el Señor Jesucristo se fue y vino el Espíritu Santo hasta hoy en día, y el día de mañana y el día que sigue, cada día debemos estar preparados. La Biblia dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No estemos pensando que ahora sí es tiempo de estar preparados. No, hermanos, todo el tiempo es para estar preparados. Precisamente Dios no deja rastro del tiempo para que usted y yo vivamos una vida entregada por amor, no por conveniencia. Porque aquel que empieza a vivir una santidad ahora porque cree que el día está cerca, vive una santidad por conveniencia. En cambio, el que vive una santidad por amor a Dios, el tiempo es una cuestión que no está inquietándole. Si el Señor Jesucristo viene hoy o viene mañana, gloria a Dios. Es lo mejor que puede pasar a la iglesia. Pero esto no es cuestión mía. Yo nunca voy a poder determinar el tiempo, por muy sabio que sea, por mucho que conozca, por mucho que me vaya yo a preparar. No puedo conocer el tiempo, porque eso es algo perteneciente exclusivamente a Dios. Por eso dice: mi tiempo, yo que conozco el tiempo, yo que tengo el dominio del tiempo, sé que no ha llegado. Dice: mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de ustedes, el tiempo del hombre, al no tener dominio de él, siempre está apresurado, siempre está preocupado. Muchas personas se preocupan de cuál va a ser el último día de su vida. Muchas personas buscan buscar por medios mágicos, místicos, cuál es la hora en que van a morir. De hecho, en el internet circulan algunos programas, algunas aplicaciones para que usted sepa el día y la hora de su muerte. Hermanos, el hombre se desespera porque no tiene control del tiempo, siempre está presto. El hombre se apresura a hacer las cosas porque el hombre anda a tientas, el hombre es ciego en cuestión del tiempo. Así que nosotros, hijos de Dios, tenemos que aprender a poner el tiempo en las manos de Dios. Esto no quiere decir que el Hijo de Dios no planee. El Hijo de Dios hace planes. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha enseñado, porque Él es un Dios de planes, de proyectos. Aquí vemos que Jesús actúa bajo una agenda, bajo un tiempo establecido. El Señor nos indica también en su palabra que antes de que uno construya debiese ver si puede terminar la construcción. Antes de ir a la guerra debe ver si puede hacer frente. Entonces, el tiempo también nos indica la Biblia que hay tiempo para todo, llorar, reír, para todo hay tiempo. Pero la cuestión es que nuestro tiempo es encomendado a manos de Dios. Por eso se dice en la Biblia que debemos decir: si Dios quiere, sucederá esto y aquello. No puedo caminar con tal seguridad, pero sí puedo confiar en que si Dios bendice y permite, haré eso y aquello. El incrédulo no puede entender esto. El incrédulo no entenderá nada relacionado con el plan de Dios. El incrédulo no puede ver lo importante del ministerio de Jesús. Aquí, aunque son sus hermanos carnales, no ven la importancia de su labor. Y entonces le dicen: sube, manifiéstate, date a conocer si en realidad haces lo que dices hacer. Vamos a ver si esto es cierto. Es un beneficio que te trae a ti. Ellos, aclara la Biblia, son incrédulos, no creyentes. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hay una diferencia entre Jesús y entre sus hermanos, a pesar de que son de la misma familia. El ministerio de Jesús lo lleva a no ser querido por el pueblo. Y esto es algo normal. En el ministerio, hablando de la predicación,
uno tiene para elegir entre dos caminos. Uno puede elegir ser del tipo motivacional y predicar sermones que motiven a la gente, que les saque la sonrisa a las personas, como algunos predicadores suelen subirse al púlpito a contar un par de chistes para que el pueblo esté feliz. Uno puede optar por ese y normalmente esas personas son aclamadas, son personas que las sigue una gran multitud. Están los que le usan a darse sermones de tipo sensacionalista y entonces siempre predican acerca de profecía, cosas espectaculares, que mantengan al público alerta, cautivo, asustado. Y hay gente que agarra ese estilo y tiene sus seguidores. Pero cuando el predicador empieza a hablar del pecado, cuando el predicador confronta al pueblo a cambiar, cuando el predicador exige que el pueblo haga cambios, entonces el predicador es un predicador malo. La gente no suele seguir ese tipo de predicadores. La gente dice, háblanos más de las bendiciones, de las promesas, de las cosas bellas que Dios tiene para nosotros. No nos hables del juicio, no nos hables del pecado, no nos hables de esas cosas que nos dejan tristes, esas cosas que nos desmotivan. Háblanos de lo bueno. Eso es lo que el común de la gente hace. Cuanto más Jesús, el cual hablaba conociendo las razones. ¿Se acuerdan aquel momento de la mujer traída en el acto mismo del adulterio? Jesús dicen que bajó la cabeza y empezó a escribir en tierra y que los que acusaban a la mujer uno por uno se fue yendo. ¿Qué escribió en la tierra? La Biblia no nos dice, pero especulando, un escritor decía que lo que Jesús se puso a escribir eran los 10 mandamientos. No robarás, no dirás falso testimonio. Y entonces las personas que estaban acusando a la mujer empezaban a identificarse con esos pecados. O sea, no estaban cumpliendo los 10 mandamientos, sino estaban haciendo lo contrario. Y cada uno se fue retirando al verse culpable. Otro escritor decía que lo que ese día escribió eran los pecados de cada uno de los que estaban presentes, por nombre, identificados específicamente, de tal forma que las personas al verse exhibidas salieron huyendo. Cual sea la razón, estoy muy seguro yo que Dios escribió algo que los confrontó, que les hizo entrar en razón. Jesús es ese tipo de predicador. Si usted sigue las predicaciones de Jesús en los evangelios, se da cuenta que predicó más del infierno que del cielo. La preocupación de Jesús era que la gente entienda hacia dónde estaban caminando. Es como que usted ve a alguien que va conduciendo a gran velocidad hacia un despeñadero. ¿Qué le va a decir? Si tiene la oportunidad de hablarle por teléfono, no va a hablar de las cosas bonitas que está viendo usted en la televisión o escuchando en la radio. Usted le va a hablar, le va a advertir de lo que tiene aquella persona al frente, le va a decir, ten cuidado, baja tu velocidad, date cuenta de lo que está al frente, no vaya a ser que tú caigas en el despeñadero. Eso es una cuestión lógica, pero el pueblo no quería escuchar ese tipo de mensajes. El pueblo quería escuchar algo bonito, mensajes de libertad, quería escuchar que iban a recuperar su poder, quería que les alimentara, que les diera bendiciones materiales. Eso quería el pueblo. Dice, estamos en el verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, verso 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Ok, ustedes pueden subir, ustedes no tienen ningún problema, pero yo no subo porque yo tengo un tiempo. Y con lo que decíamos hace un momento, Jesús viene cumpliendo, se ha dicho, una agenda. Él tiene un proyecto establecido. Él muchas veces ha dicho que lo que dice no es su palabra, sino lo que el Padre le ha dado para que diga.
muchas veces ha mencionado que las obras que hace, las hace porque el Padre las ha puesto en sus manos para que las haga. Nada de lo que digo y nada de lo que hago, lo hago por mí mismo, sino que lo hago porque el Padre me ha dicho que lo haga. ¿Qué nos habla de esto? Esto nos habla de que tiene un plan, que Jesús tiene una agenda que cumplir y que constantemente Él está vigilando de que se cumpla al pie de la letra lo que el Padre ha mandado que haga. Por eso mismo, antes de ser llevado a la cruz, ¿se acuerdan? En el momento de su oración en Getsemaní, Él estaba llorando, o estaba orando con gran presión y clamaba al Padre y le dijo: si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque humanamente Él sentía la presión y Él sabía qué es lo que seguía. Él tiene pleno conocimiento del tiempo y sabe lo que sigue y sabe que ya es el momento. Y Él dice: bueno, si yo pudiese pasar el momento del sufrimiento. Sin embargo, Él sabe que si esto hace, no se puede consumar la obra redentora. Así que dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque lo importante es que se cumpla el proyecto. Así que Él conoce el tiempo y dice: aún no subo. No dice: no voy a subir, aún no subo, pero cuando sea mi tiempo voy a subir. Y entonces, habiendo dicho esto, Él se queda. Da a entender que los hermanos continúan su camino y suben. La familia de Jesús habita en Galilea. Ahí está puesta la residencia de los hermanos de Jesús. Por eso es que Jesús constantemente lo vamos a estar viendo en Galilea. Los vecinos de Galilea conocen a Jesús. La fama de Jesús ha llegado a Judea porque Él ha hecho grandes milagros también ahí. Pero esto no ha traído que el pueblo religioso, hablando de los líderes religiosos, lo buscaran y entonces se pusiesen a su disposición. No ha causado que la gente lo vea como un salvador, sino que la gente simplemente lo ve como un buen hombre, como alguien que hace milagros, como alguien que predica muy bien, pero solamente eso. Y qué triste es ver a Jesús en su pueblo, en medio de los suyos, y como dice el Evangelio al inicio, y los suyos no le reciben. Ahora vamos a llevar esto a la reflexión para la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros, si Jesús viniese en este momento, no le reconoceríamos. ¿Por qué? Porque hemos estado también cargando un equipaje religioso. Porque a veces nosotros nos hemos enfocado más al cumplimiento de los ritos, las prácticas religiosas, que hemos dejado a un lado lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? Y eso lo menciono constantemente porque yo creo que es la base de nuestra fe. La búsqueda de Dios en todos los días, en nuestra oración y en nuestra lectura. Y muchas veces algunos piensan: ¿y cómo la oración y la lectura me van a ayudar en mi aflicción, en un momento de crisis, de nervio, no sé? Bueno, cuando usted lea la Biblia, cuando usted ore, va a estar fortalecido y no va a pasar, o va a pasar con menos frecuencia esas crisis. ¿Por qué? Porque la Biblia, dice la misma Biblia, que es viva y es eficaz y que va hasta lo más profundo del hombre y puede llegar a dañar a la misma alma. Entonces, si la Biblia tiene tal poder, la Biblia puede ir cambiando todo mi ser. Pero también dice la Biblia de sí misma que es un alimento espiritual. Entonces, si es un alimento y esta me fortalece, yo debo buscar la fortaleza para enfrentar cualquier momento, ya sea angustia, sea preocupaciones, ya sea enfermedad, ya sea la pandemia, sea lo que sea, podemos hacer frente y tener paz en nuestro corazón si realmente nos estamos alimentando por medio de la palabra de Dios. Luego la oración, el poder hablar con Dios, el poder descargar mis preocupaciones, mis quejas, mis enojos, mis tristezas, poder hablar con Él y decirle: esto es lo que me está pasando.
el saber que Él está ahí, y ahí depende nuestra fe, el saber que Él está ahí poniendo su oído para escucharnos. Entonces esta unión de hablar y escuchar a Dios a través de su palabra, hablar por medio de la oración y escuchar a Dios por medio de su palabra, va haciendo a un cristiano diferente, a un cristiano fortalecido en la fe, un cristiano que puede identificarse con Cristo. Pero el hombre religioso está preocupado por los rituales, por las cosas secundarias. No estoy diciendo que no sean buenas, hay cosas que están establecidas, pero son secundarias. Y llega el momento en que está tan preocupado en estas cosas que no ve a Dios. O se deja llevar, como las iglesias modernas, por cuestiones secundarias como la música, y viven en una fantasía porque viven estimulados por la música, estimulados por los artistas, por aquellos animadores, porque no se puede decir predicadores, animadores que suben al púlpito y los mantienen en un estado de emoción, dándole, en vez de cura para el alma, dándole aquellos placebos dulces que mantienen feliz al niño, pero son poco eficaces. Nosotros tenemos que ser creyentes fortalecidos con la palabra y no ser creyentes endulzados con la motivación, de tal forma que cuando venga Cristo podamos verle y reconocerle. Claro, estamos hablando de un asunto hipotético, porque cuando el Señor Jesucristo venga no habrá necesidad de reconocerle, porque el Espíritu que mora en nosotros nos identifica con el Hijo. Pero hablamos de una hipótesis, una cuestión imaginaria. Nosotros debemos entonces no ser del grupo de los hermanos de Jesús, que a pesar de ser sanguíneos, a pesar de estar cerca de Él, a pesar de conocer los milagros que Jesús hacía, no lo reconocían, porque ellos no habían sido alimentados con la palabra de Dios. No debemos ser del grupo de los religiosos, que buscan sus intereses personales, que busquen que el templo funcione como ellos quieren y no como Dios quiere. Y cuando ven amenazados sus intereses, entonces accionan en contra de aquel que es el estorbo, en este caso Jesús. Debemos ser de las personas que están a la disposición de Jesús. Es interesante, si usted busca la palabra discípulo a lo largo del Evangelio de Juan, usted puede encontrar a que los discípulos siempre están prestos para ayudar a su maestro, que el discípulo siempre está ahí para apoyar en algo. Cuando la multiplicación de los peces, está el discípulo presto a repartir los panes, a repartir los peces. Los discípulos están atentos a lo que está sucediendo. Maestro, deja que estos se vayan porque ya está cayendo la noche y necesitan ir a buscar dónde guardarse y dónde comer. Los discípulos están atentos a la problemática que vive el maestro. Cuando lo dejan con la mujer samaritana, él regresa y no has comido, come. Los discípulos siempre están atentos a su Señor. Por eso escuchan la voz de Jesús y lo identifican y le siguen. Nosotros debemos ser de ese grupo, que estamos tan relacionados con el Maestro, que estamos tan cerca de Él, que cuando Él habla lo podemos identificar claramente. Si somos de este grupo, también será fácil que nosotros descansemos en su tiempo. Y entonces la limitancia que tenemos de no conocer el tiempo prácticamente desaparece, porque dejamos que se encargue aquel que sí conoce los tiempos. Y entonces yo no sé cuándo vayan a suceder algunas cosas, pero yo sé que Él sí lo sabe. Y por eso confío en Él, al dueño de los tiempos, y le digo: Señor, tú sabes cuál es el tiempo, solamente estaré atento para escuchar tu voz. Cuando tú me indiques que es tiempo, entonces lo haré. Así podemos descansar, hermanos, podemos tener paz, podemos tener gozo y podemos identificar fácilmente a Cristo, todo en base a nuestra constante comunión. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre, porque podemos oír tu voz a través de la Biblia, podemos estar en comunión contigo a través de la oración, Padre, y sabemos que tú estás atento a nuestra oración y que tú buscas esos momentos íntimos, esos momentos donde podemos estar solamente contigo
buscándote, Padre, con el solo interés de estar a tu lado. Y yo sé, Padre, que tú permites que ese Espíritu Santo que has puesto en nosotros mantenga una unión constante, Padre, entre ti y nosotros, y que también podemos tener comunión con el Hijo a través de ese Espíritu. Padre, ayúdanos a ser fortalecidos en nuestra fe a través de la comunión, que nosotros aprendamos el hábito de estar buscándote, no solo para cumplir un horario o cumplir con el ritual del devocional, sino, Padre, porque queremos estar contigo. Que en nuestro corazón esté ese interés de buscarte en todo momento, para que cuando tú hables podamos identificarte plenamente. Padre, pero también ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a aprender a depositar esa confianza en tus manos, sabiendo que tú conoces todas las cosas y que tú tienes un tiempo exacto para cada situación. Y aprender a confiar en que tú actuarás en el tiempo, y así no estemos viviendo una vida de desesperación, una vida queriendo forzar los tiempos. Permítenos descansar en esa promesa, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, para que podamos también vivir en paz en medio de la crisis sanitaria, en medio de las situaciones que se hablan de posibles guerras, de esos anuncios de mensajes de desastres naturales, que podamos estar tranquilos, Padre, porque sabemos que como iglesia nosotros estamos seguros en tus manos y que no atravesaremos ningún problema que no permitas y que no podamos soportar, y que todo es en tu control, y que no tenemos que estar preocupados de que si el anticristo aparece ahorita, que si ya está en acción. Eso no es cuestión que nos incumba a nosotros, porque sabemos que tú tienes algo mejor preparado en tus manos y que podemos estar tranquilos, viviendo, esperando que tú llegues, añorando en nuestro corazón tu venida. Así que ayúdanos también, Padre, a tener un compromiso de vivir en santidad, que podamos tener ese anhelo de buscar la santidad, no por religión, no porque el hombre me vea, sino porque yo sé que tú deseas mi santidad y yo te amo y quiero entonces entregarte eso de mí. Padre, no porque esté cerca el día, sino porque te amo. No buscando satisfacerte en estos últimos días, si así fuera, sino porque yo sé que eso esperas de mí. Y si me llamaste para eso, para vivir en santidad. Así que ayúdanos como pueblo a vivir con coherencia, a vivir con prudencia y a vivir con confianza. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en la próxima emisión.